Buenos días muchachos, entonces el día de hoy pues ya vamos a ver lo último que alcanzamos a ver. Vamos a ver lo que es abstracción, funciones como ciudadanos de primera clase, abstracción y finalmente funciones anónimas. Y ya con eso acabamos. Ya les informaré más tarde cómo va a ser el tema del parcial que sustentan la próxima semana, ¿vale? Bueno muchachos, entonces si ustedes recuerdan, ¿cierto? La clase pasada yo al final les expliqué lo que era el local. El local permite hacer definiciones locales, o sea, definir funciones o variables que solamente existen dentro de un bloque. Ya les explico cómo es. Entonces para esto muchachos, ustedes tienen la sentencia local, ¿sí? Entonces tienen local, ¿cierto? Abren y cierran paréntesis. Aquí que van a tener, aquí van a tener definiciones y aquí después de este local van a tener lo que van a hacer, ¿cierto? Van a tener la expresión, ¿sí? Y cierran con un paréntesis. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo definir una función, ¿cierto? Que recibe un X y un Y, ¿sí? Entonces esta función, por ejemplo, podemos definir, por ejemplo, lo siguiente. Por ejemplo, esto. Por ejemplo, este de acá. Por ejemplo, podemos definir funciones, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? O sea, ustedes pueden tener definiciones dentro de un local, pueden tener definiciones de variables o pueden tener definiciones de funciones, ¿cierto? Eso es lo que ustedes pueden manejar hasta acá. Pero ¿qué pasa? Estas definiciones solo existen dentro del local, no existen por fuera de él. Esto nos ayuda mucho a definir cosas que necesitamos usar dentro de funciones principalmente. Por ejemplo, yo por ejemplo me puedo evitar el siguiente cálculo. Por ejemplo, por pi, digamos, entre x y y, g de más x, y. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo allí, muchachos? Aquí yo estoy usando la g, pero la g ¿dónde existe? Únicamente dentro del local, ¿cierto? Entonces únicamente existe dentro del local y yo por ejemplo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, f de 1, 2, por ejemplo. Entonces pues paso a ejecutar. No. Se me fue un paréntesis de más, qué pena. Ya, aquí está. Aquí está el problema solucionado. Ajá. Y tenía un paréntesis de más. Listo. Entonces, dentro del local abrimos y cerramos paréntesis y dentro de esos primeros paréntesis colocamos los define que necesitamos. Y después viene lo que vamos a hacer, que es una suma, una resta, un llamado, pero solo es una cosa, ¿no? Entonces, miren acá, ahora ya funciona. If esperen, Scalar no va. Entonces, de aquí ya tenemos respuesta. Display no es una función. Ok, creo que era this. O era show, no recuerdo. Para que me muestre el resultado. Bueno, entonces usémoslo así. Luego toca llamarla desde acá abajo, cosa que... aquí lo muestra. Entonces, ¿por qué muestra 3.14? Miremos a ver. Le enviamos G de... Primero llamamos X y Y de 1, 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A Y lo vamos a llamar ¿con qué argumento? 1 más 2 da 3. Entonces llamamos G y 3 es mayor que 0. Y entonces nos devuelve 1. Y lo multiplicamos por pi. Por ejemplo, y yo aquí colocar un 10, se ven el resultado. 31.4, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer ahora, lo que intentaban hacer varias personas en los parciales, nunca entendí por qué, fue definir funciones dentro de funciones. Eso ya es posible dentro del
local. ¿Sí? El local ya nos permite hacer esas definiciones locales de variables. ¿Cómo así locales? Únicamente este pi y este g existen aquí, no más, dentro del local, no existen en ninguna otra parte. ¿Sí? Si yo pregunto por g afuera, miren lo que va a pasar. G2. Va a aparecer un mensaje de error. Va a aparecer un mensaje de que no existe g. ¿Sí? G no ha sido definida. ¿Por qué? Porque no existe fuera del local. Bueno, terminado eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Ah, ok, buena pregunta. Así. Vamos a hacer que haga una cosa distinta. Este G de acá adentro tapa este G. Sí. Este G, pillen acá que inclusive le está pidiendo dos argumentos, ¿sí pillan? Este G de acá adentro tapa el G de afuera. ¿Sí? Con el local sí podemos hacer eso. ¿Sí? Eso se llama ocultamiento. Eso lo van a ver ustedes en IPO. Cuando ustedes definen variables dentro de una función, pueden llamarse igual que las de... Ah, no, perdón. En este tipo de lenguajes usted puede definir una variable afuera. Por ejemplo, yo voy a cambiarle el valor a pi. Por ejemplo, 2.4. Resulta que este pi y este g sí se pueden ver desde afuera, pero cuando usted crea el local, este pi tapa el de arriba y este tapa el de arriba. ¿Sí? Con el local sí podemos hacer eso. ¿Sí? Si yo intento definirla por fuera, sí me va a decir que estoy intentando redefinir, pero el local permite ocultarlas, permite taparlas, por así decirlo. Miren que el resultado no cambia. 31.4 y error. Sí, efectivamente. Bueno, es que este pi, tranquilos, es que este pi es este. O sea, este pi de aquí viene definido por el lenguaje. Por el lenguaje de programación. Voy a ponerle pt para no tener problemas. ¿Sí? Entonces, ahí ya no voy a tener problemas. Sí, porque pi existe. ¿Pillan? Entonces, inclusive puede tapar cosas que estén por fuera. Esa es la ventaja del local, es que ustedes pueden, aunque pues, digamos, se pueden definir cosas que se repiten mucho dentro de una función. Eso ahorita lo vamos a ver en abstracción local. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Local es un bloque. Sí, es un bloque. ¿Sí? Que tiene dos partes. La primera parte donde se hacen las definiciones y la segunda parte donde se usan. Por eso lo coloqué acá así. Definiciones y, bueno, la operación. Esta solamente puede ser una, pero esta puede ser una o... Definiciones podemos tener una o más. ¿Sí? En cambio, la operación únicamente es una, únicamente. ¿Sí? ¿Listo? Lastimosamente no alcanzamos a ver secuenciación. Secuenciación nos permite hacer más de una cosa, pero lastimosamente ya el tiempo no nos alcanza. ¿Sí? Secuenciación ya está en los últimos temas del curso. Afortunadamente ese tema lo tratan el próximo semestre en IPI, no hay problema. A menos de que pierdan ITI, ¿no? Pues cosas he visto. ¿Sí? Sí. Pues si hubo un número considerable de personas que no entregó el primer taller, a mí ya no me... Si ustedes no entregan talleres en ITI, pierden. ¿Sí? Así es simple. ¿Sí? Entonces, muchachos... bueno, y acostúmbrense a los festivos. ¿Sí? Aquí es común. Ya ven que hay otras clases normalmente, ¿no? Entonces es común aquí. Entonces... Ventajas, no se pierde tiempo. Desventajas... es psicológico, ¿cierto? Es un día como cualquier otro. La única diferencia es que el resto del mundo está en la casa durmiendo. ¿Sí? Sí, es como la única diferencia. A mí también me duró al principio, pero uno luego se acostumbra. Bueno, inclusive que aquí es común que hay en clase los domingos, ¿no? Pero eso dije yo le huyo, ¿sí? Usted, por ejemplo, vaya a la cafetería y va a encontrar basura de ayer.
Esta serie funciona 24. Esta serie funciona 24/7, ¿sí? Prácticamente. Bueno, muchachones, seguimos. Entonces ahora vamos a hablar de funciones como ciudadanos de primera clase. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sea de primera clase? Ustedes cuando hacen llamados a funciones, ustedes hasta ahora ¿qué han enviado? Han enviado números, han enviado textos, han enviado símbolos, booleanos y estructuras y listas, ¿sí? Pero ahora vamos a poder ingresar a una función, otra función como parámetro, y o bien una función puede retornar otra función. Es decir, que no hay diferencia. Quiere decir, ciudadano de primera clase, quiere decir sencillamente lo siguiente. Funciones y valores no son diferentes. Funciones y valores no tienen diferencia. Afortunadamente para usted el próximo semestre, cuando vean IPO, las funciones no son ciudadanos de primera clase. Son distintas a los valores. Es decir, usted no puede enviar funciones como argumentos ni funciones que retornen funciones, ¿sí? Entonces, digamos que es una de las ventajas del próximo semestre en ese sentido. Entonces, analicemos este caso. Nosotros tenemos funciones para sumar, para restar, para multiplicar y para dividir, ¿cierto? Eso es, digamos, el ejemplo más sencillo que podemos pensar. Entonces, aquí están implementadas la de sumar y restar y la de multiplicar y dividir. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué tienen en común esas cuatro funciones? Reciben dos números, correcto, ¿sí? De hecho, el contrato es el mismo, observen, ¿sí? El contrato es, en todas, número, número, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, es una pista de que yo podría hacer como cierta abstracción. ¿Qué quiere decir una abstracción? Yo podría hacer esto en menos líneas, de una forma más operativa, de una forma más sencilla. ¿Cómo lo haría yo? Entonces, muchachos, me invento una función que se llama operar, ¿sí? Que recibe los dos números, ¿cierto? Y recibe una función, miren acá, que espera dos números y retorna un número. Entonces, observen la relación entre los contratos y la función que recibe. Y miren que enviamos directamente los operadores. Eso no es un símbolo, no, eso es una función. El más es una función, el menos es una función, ¿sí? Si observan, esto no tiene ni comillitas, nada de ese tipo de cosas. Son funciones. Y observen qué hago con F. Miren lo que hago con F. ¿Cuál orden? Usted puede enviar el F en el orden que quiera, ¿sí? Usted puede enviarlo de primero, de segundo, de tercero, de último, como quiera. Lo importante es sí, que cuando usted va a llamar una función debe ir siempre de primero. Observen que cuando yo abro paréntesis, ¿qué es lo primero que tiene que ir? Una función. Y yo le envío A y B. Entonces, ¿qué pasó? Cuatro funciones la convertí en una sola. Esa ya es la magia del taller 3. Por eso el taller 3 es corto, porque es que les voy a pedir esa abstracción, ¿sí? Si usted no hace el diseño con abstracción y funciona, ok, está bien, pero no le puedo calificar el 100%, porque el taller solicita abstracción. Por eso ya lo vieron, yo lo subí anoche. El taller es corto realmente, pero requiere abstracción, ¿sí? Entonces, no se fíen, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, miremos este programa. Un programa para cambiar de euros, dólares, yenes a pesos, ¿cierto? Entonces usted tiene una cantidad de euros, una cantidad de dólares o una cantidad de yenes. ¿Cómo? No, el yen está a 1500 ya. El yen es mucho más caro que el peso. Miren. De hecho, eso está a precios del 2016, ¿no? Tengo que actualizar ese slide. 300 pesos está, entonces bajo. Yo hasta donde sabía había subido el yen. Igual, no importa. Un yen to cop. Acá está. 28 bajo. Ok. Evaluó la moneda japonesa. Eso es nuevo. Pero igual, supongamos que vale 1000. ¿Listo?
Entonces, muchachos, ¿qué sucede? Pues si yo le dijera desarrollo un programa para cambiar de moneda extranjera a pesos, ustedes me tienen que decir a mí, no, profe, es que toca hacer una función por cada una, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer yo? Tendrá que ser una función que, dependiendo del tipo de moneda que le pida, genere el cambio. Correcto, pero el problema es que eso se nos vuelve una función muy extensa. Entonces voy a hacer un diseño sencillo, sí, usted me dice con un cont, ¿sí? Entonces, pero necesitaría otro argumento para saber qué tipo de moneda es, ¿sí? Necesitaría un símbolo, necesitaría un valor. Sí. Esa es la idea. Esa es la idea, de hecho. Esa es la idea del diseño. Pero primero voy a hacer el diseño que sabemos hasta el momento. Entonces entra un número y sale un número. Ese es el contrato, ¿cierto? Recuerden siempre que el código eso, 25 de marzo de 2019. Y la función, recibe un número y saca un número. Entonces voy a escribir las funciones acá. Define yenes a pesos. Recibe el X y ¿qué pasa? Por X, 1000, ¿cierto? Define dólares a pesos X. Entonces, ¿qué va a hacer? Por X, 3000. Define euros a pesos X. Y por X, 3500. Bueno, tengo que hacer tres funciones para lo mismo, pero yo podría generalizarlo. Entonces, define cambio moneda, ¿cierto? Cambio de moneda y recibe el X y recibe una función que me hace el cambio. Entonces, yo sencillamente, ¿qué hago? F de X, ¿sí? Invoco la función. Entonces, yo podría llamar cambio moneda, ¿cierto? Envío 1000, necesito cambiar 1000K. Entonces le digo yenes a pesos. Entonces, ¿qué me va a hacer eso? Me va a cambiar 1000 yenes a pesos. Cambio moneda, 2000 dólares a pesos, ¿sí? Y observen. Y miren que hace el cambio, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo hacer una sola función que me haga todo, ¿sí? Siempre y cuando yo le envíe la función que necesita operar, ¿sí? La operación. Ya ustedes envían la operación directamente. Observen que la función ingresa como argumento de entrada, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Pero igual le faltaría, o sea, si el orden es al revés, no sé, pero... ¿Cómo hacia el revés? O sea, de pesos a yen. De pesos a yen. Ah, no, pues que al revés ya toca hacer otro cuento. Pero, ¿usted cómo hizo para definir que yenes a pesos para hacer una multiplicación? Las funciones que están arriba. Es que este es el X, ¿sí? ¿Uno no quiere poner eso ya a local? No, lo vamos a hacer con funciones anónimas realmente, ¿sí? Para Para evitar definirnos esto, ahorita les explico funciones anónimas, para eso sirve, ¿sí? Sí, porque esto aquí que hago es un poco tonto, pero lo que quiero que vean es que entra una función como argumento y yo la utilizo dentro de la función, ¿sí? Esa es la gran diferencia que ustedes van a ver con respecto a lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? ¿Preguntas allí, muchachos? Ya funciones pueden ingresar como argumentos. Por eso se dice que las funciones son ciudadanos de primera clase, ¿sí? Ya aquí cambia totalmente el paradigma. Entonces aquí está hecho el problema, ¿cierto? Hacen el problema, convertir. Entonces, muchachos, usando funciones como ciudadanos de primera clase, diseño una función que permite saber si un número es mayor, menor o igual que 5. Diseño una función que permita convertir de dólares a yenes, pesos y euros. Utilicen el ejemplo anterior, pero el ejemplo anterior eso sí es demasiado fácil de memorizar, así que no lo voy a mostrar.
Entonces, manos a la obra, muchachos.